Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. El acta de la sesión séptima ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión octava ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Cuenta. El secretario procede a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual comunica que se ha dispuesto el inicio de una fiscalización sobre las medidas adoptadas por los organismos públicos en orden a determinar la focalización de las ayudas y aportes de origen fiscal destinados a los afectados por los incendios de enero y febrero pasado. Muy bien. También hemos recibido un oficio de la Municipalidad de Gualañé, mediante el cual rectifica un error de una respuesta remitida por ellos, en el sentido que donde señalan a don Dante Bravo Rojas debe entenderse a don Emilio Díaz Ramírez. Hemos recibido un oficio del señor Ministro del Interior, mediante el cual informa los recursos financieros donados hasta el 31 de marzo de 2017 por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, destinadas al combate de los incendios objeto de esta comisión. Un oficio de CONAF, mediante el cual remite antecedentes sobre equipamiento de brigadistas. Un oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por el cual remite informe elaborado por la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia sobre la petición de copia de las actas de los comités de operación de emergencia en el marco de los incendios ocurridos en enero y febrero pasado. Ya junta en formato digital esa información. Y un oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por el cual remite informe elaborado por la Unidad de Gestión de Riesgo sobre la devolución a bomberos de Chile de los recursos gastados durante los incendios de enero y febrero pasado. Terminada la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra con respecto a la cuenta. ¿Algún documento de los que ha señalado el secretario y que necesite personalmente algún parlamentario? Se ofrece a la página web en el día de hoy. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra, diputado. Secretario. Señor presidente, la fiscal Chon fue invitada a la sesión antepasada. Ella se encontraba fuera del país, manifestó su interés en concurrir, sin embargo adelantó que no se puede referir en esta sesión a materias propias de la investigación de esta comisión por encontrarse inhabilitada para ello. Y si lo hiciera, se inhabilitaría para el efecto de la investigación que está realizando. En España para tener los antecedentes que hay allá, y eso puede ser perfectamente público para nosotros. Ese es el objetivo de la investigación. Sí, de la invitación. No concurrió por no encontrarse en el país, pero manifestó su interés en concurrir. Sí. Entonces, ¿queda usted la nominación? No, vamos a insistir e invitarla para las próximas sesiones. Ya nos van quedando solamente 2 o 3 sesiones, ¿no? Presidente, nos quedan 2 sesiones, porque el próximo lunes hay sesión de sala en Valparaíso. Salvo que esta comisión acordara sesionar en Valparaíso, entiendo que la sesión de sala es de 6 a 8. Si ustedes lo consideran, podría ser objeto de conversación en algunos minutos más, observar la posibilidad de sesionar en Valparaíso el lunes 17. Si no fuera así, nos queda el día 31 de julio y el día 7 de agosto como sesiones dentro del periodo. Y siempre queda salvo la posibilidad también de ampliar el plazo, si no ha sido ampliado hasta el momento. Bien, dentro de las 2 sesiones que quedan, yo creo, secretario, que perfectamente podríamos invitar a la fiscal, además porque ya no estamos cerrando los capítulos de los invitados, ya no queda, a excepción que haya algún diputado que quiera convocar a alguien. Presidente, si usted me permite, los invitados pendientes, acordados y pendientes son la fiscal señora Chon, los jefes de plaza o delegados presidenciales para los efectos del incendio, y don Rodrigo Rebeco, que a todo esto nos acompaña y está a nuestra espalda aquí, que se acordó en la sesión pasada de volver a invitarlos. Son esos 3 invitados y don Bernardo, que me conversó algo y probablemente le está pidiendo la palabra en este momento por eso. También estaba la diputada propuso invitar al ministro de Hacienda por el tema de los recursos. Perfecto. Entonces, o mandarle un oficio, no sé si es necesario que venga. ¿Que venga? Perfecto, entonces también estaría eso pendiente. Diputado Beric. Gracias, presidente. En esta semana, casualmente, en el aeropuerto, me encontré, digamos, con representantes o directivos de la empresa celulosa Arauco, de Arauco, y ellos han tenido conocimiento del funcionamiento de esta comisión.
y ellos dicen que están disponibles porque ellos también tienen planificación y hacen gestión con el tema de los incendios forestales y tienen toda una estrategia de planificación para poder combatir también los incendios cuando es la oportunidad. Entonces ellos también están interesados en que esta comisión tome conocimiento de lo que ellos están haciendo en cuanto a la preocupación y la planificación para combatir los incendios forestales. Así que yo quedé disponible de comentar esto acá en esta sesión, ¿verdad?, investigadora, para ver si se toma el acuerdo y también se les puede invitar en una próxima convocatoria a que nos entreguen su visión desde su sector y qué es lo que hoy día están haciendo en beneficio de esta problemática que a todos nos preocupa. Ya tenemos entonces 5 invitados o posibles invitados que tendríamos que definir y quedan 2 sesiones, a excepción que la próxima sesión del día 17, que estamos convocados al Paraíso, pudiéramos hacer algo. ¿Puede hacer algo más temprano? Me permito sugerirle de que si la fiscalización pudiese ir al Paraíso, ¿podríamos hacer al Paraíso? O el ministro, O el ministro o de alguno de Hacienda. los ministros, claro, o el ministro de Hacienda, a partir de las 4:30. Ya, entonces vamos a ver la posibilidad de un par de estos invitados esté el próximo lunes. En una sesión podemos ver 2. ¿Le parece 16:30 a 17:30? 16:30, Diputado. 17:30? Sí, ¿a qué hora es la sesión? A las 6. Y a las 6. Por lo menos una hora, de 4:30. ¿A 5:30? Entonces sería un ¿Cuánto puro va a invitado. ser? Que requeriríamos autorización de No la se sala. puede. Para sesionar después. En paralelo. Ah, en paralelo. No nos van a dar. No, O sea, yo no sé van que- a dar. Está cada día más difícil. ¿Tú llegáis un poquito antes? Porque yo les propongo 4:30, porque si dejamos a las 5 y nos atrasamos en No, iniciar, 4:30. 8:30. 4:30. Diputado. Lunes 17 de julio, Pero a las 5:30 estamos bien. Ya, vamos pasando. 16:30. 16:30. Lunes. Lunes 17. De 4:30 a 5:30. De 4:30 a 5:30. El lunes 17 de julio en Valparaíso. Tenemos sesión de sala a las 6. Valparaíso. Ya, lunes entonces, Estamos listos. lunes 17, Fiscal Chong y Ministro de Hacienda. 2 invitados, hay que Fiscal, yo me aseguro 2 invitados Sí. para ir cortando ese tema. Exacto. Hacienda. Exacto. Señora Sepúlveda, perdón, diputada. ¿Es Hacienda? ¿Solo Hacienda? Sí, solo haciendo. Sí, ¿Y el director de Servicio Impuesto Interno? Solo Hacienda, no, porque era la idea de cómo, y una de las cosas Sí, que queremos está conversar bien. con el ministro del Interior también, pues, de términos de cuáles van a ser los recursos que se van a yo incorporar estoy a la totalmente de CONAF acuerdo, diputado. y a la UNEMI. Totalmente de acuerdo. Sí, pues también está- Bien, ya tenemos confirmada la visita del ministro del Interior, que está en una reunión paralela. Así que les propongo que suspendamos 5 minutos. 5 o 10 minutos. Sí. Presidente, podríamos ver, si me permite, aprovechando, cómo vamos a trabajar las conclusiones, porque ya nos quedan 2 semanas. Entonces, la idea es hacer un pequeño comité de diputados o la idea es que cada uno proponga qué modalidades vamos a utilizar. Siempre ha sido así. ¿Sí? Sí, Sí, yo- lo esa hacemos es una así. fórmula que siempre nos lleva a un buen destino. Ya, Con 2 ya. o 3 diputados. Ya, y la Secretaría ha hecho, porque en cada sesión hemos visto, se han visto conclusiones, entonces la posibilidad que nos pueda enviar las conclusiones de parte de las sesiones, cosas de empezar a trabajar en eso también, además de las que individualmente podamos que hacían los tener. invitados. Estamos en condiciones de enviarla desde ya. Ya, Así que, ya. regresando al paraíso, a la totalidad de los miembros de la comisión, Ya, incluso podrían explorar en conversaciones, una vez suspendida la sesión, quiénes formarían esta subcomisión. muy bien. El número de 3 generalmente es un número que coopera. funciona, que Sí, funciona. que Sí. coopera. ¿eh? Ujú, muy bien. Bien, se suspende entonces por breve momento.
Bueno, vamos a pasar inmediatamente a la orden del día, que es recibir como único invitado al ministro del Interior, quien, después de un largo proceso de poder tenerlo aquí presente, ministro, nos alegra que pueda acompañarnos y poder contestar algunas preguntas con respecto a este tema que tiene bastante trascendencia, ministro, en lo que nos pasó como país en el verano, y que también tiene una proyección con respecto a lo que pueda suceder en el futuro, porque es un tema que nos va a acompañar por largo tiempo, este tema de los incendios, y de qué manera como país podemos estar preparados y apoyar de una manera más fuerte y decidida toda la acción que hace en este momento CONAF con respecto al tema del control y después del incendio en sí. Así que le ofrecemos la palabra al ministro para ver en qué manera usted nos puede ilustrar con lo que está haciendo el gobierno. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que yo fui invitado antes y no vine varias veces, al igual como lo acabo de señalar en la comisión investigadora del fraude en Carabineros. También allá me excusé un par de veces. Mi tarea es poco agendable. Estoy sujeto permanentemente a incendios, pero de otro tipo, digamos. Y por lo tanto, hoy día mismo se está preparando. Menos apagable todavía. No, sí, hoy día mismo se está gestando perdón, el que me refiere a esto, pero hoy día mismo a esta hora, cuando partí, digamos, se está gestando ya un incendio en la propia Cámara, que va a tener lugar mañana, supongo, entiendo, respecto de un voto de acuerdo. Entonces, casi tengo que guiarme, porque había que llamar a presidentes de partido e informarse sobre lo que pasa. Pero, por lo tanto, siempre ocurre algo. Y muchas de esas veces es imposible destinar el tiempo que merece una comisión como esta, que está ocupada de reunir informaciones acerca de los actos del gobierno, como dice en la Constitución, de los actos, en este caso, referidos al combate o a la reacción que el Estado y el gobierno tuvo frente a las emergencias que vivimos durante el verano recién pasado. La verdad es que yo tengo una intervención un poco larga. Sin ningún problema la puedo leer. Puede ser digamos, un apoyo, pero tampoco calculé que podía demorar tanto mi comparecencia en la comisión de Carabineros, y por lo tanto no sé si tienen tiempo para escuchar esta perorata. Yo quise hacer una descripción teniendo en cuenta una exposición, teniendo en cuenta, o sea, teniendo a la vista las comparecencias que ya esta comisión ha recibido, digamos. Y los antecedentes que se han ido llegando por parte de cada persona que ha venido representando a las instituciones respectivas. Y por lo tanto, yo me he dado el trabajo, en el buen sentido, de examinar además los antecedentes que estas personas, estas autoridades han entregado para ilustrar a la comisión respecto del asunto por la cual se convocó. En verdad, por lo tanto, yo he visto que una serie de materias ya están suficientemente descritas acá. Incluso además del propio Ministerio del Interior, la comparecencia del subsecretario entregó una serie de detalles sobre los cuales sería improcedente e innecesario además redundar. Yo viví en gran parte junto con él, digamos, el manejo de la situación desde el gobierno en cuanto procedía mi asistencia a los COE, que en una etapa era diario, o sea, durante la etapa peor de los incendios, o sea, estoy hablando de
de fines de enero y principios de febrero, verdaderamente el COE funcionaba, el COE nacional, digámoslo así, funcionaba con asistencia completa de sus miembros, esto es, del ministro, los ministros del Interior y de otros sectores, los representantes de las Fuerzas Armadas, de bomberos, carabineros, etc. Por lo tanto, esa fue una tarea diaria desde las 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Pero aún así, aún teniendo ustedes tanta información, yo he tomado esto como un encargo de dar una visión desde la distancia, digamos, con todo lo que ha pasado entre medio en términos de análisis, de balanzas, etcétera, y también entregar una visión, que es lo más importante, de futuro. O sea, de qué debe hacer el Estado para no verse enfrentado del modo como lo fue en su momento otra vez. Chile es un territorio donde constantemente ocurren y seguirán ocurriendo terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones, incendios, sequías, marejadas, entre otros. Fíjense ustedes que no estoy hablando de poesía, estoy hablando de estadísticas. Dice, por ejemplo, en materia geológica, nuestro país es el que presenta la más alta actividad volcánica y sísmica del mundo, con 90 volcanes activos, siendo uno de los miembros de la OECD más expuesto a desastres de origen natural. El 54% de su población y el 12,9% de su superficie total se encuentra expuesta a 3 o más tipos de amenazas. Fíjese usted, entre el 60 y el 2015, Chile ha enfrentado 31 situaciones de emergencia mayor, incluyendo el terremoto de Valdivia, el 60, Valparaíso, 85, Tarapacá, etc. Las grandes sequías del 68, 98, 99, aluviones en distintos momentos, erupciones del volcán Jackson, el 71 y el 91, el volcán Chaitén, el cordón del Cauca. Bueno, o sea, hay como lo dijo acá el director de la UNEMI cuando compareció, y lo repito porque tiene mucha importancia, dice, el 48% de las grandes emergencias de Chile, además, si las consideramos desde 1960 para acá, han ocurrido en estos 3 últimos años. El 48% de todas las emergencias de 60 para acá han ocurrido en estos últimos 3 años. Ahora, desde luego que esto tiene que ver, esto es obvio, pero hay que decirlo, es obvio que tiene que ver con el planetario cambio climático que está afectando a todos los países. Pero especialmente acá, lo que nos pasó en el verano es que hubo temperaturas, en enero del 2017, las más altas registradas históricamente en el país, en esa época, las más altas. La sequía que viene del año 2009, que produjo un alto estrés hídrico de la vegetación y que generó una gran cantidad de material combustible. O sea, los pastizales fueron abundantes desde el año 2009, cada vez más abundantes, y esto obviamente que causaba, producía las condiciones para que cualquier incendio se propagara con una enorme rapidez. Después, la combinación de condiciones meteorológicas, el llamado 30-30-30, que efectivamente asoló a las regiones afectadas en esa época, a fines a fines de enero, a principios de febrero, el 30-30-30, ¿no es cierto? 30 grados de temperatura más, 30, una humedad tan baja como el 30 grados y 30 nudos o más de viento. Los expertos de incendios forestales de la Unión Europea, que entregaron un muy buen informe, no sé si ustedes lo conocen, fue entregado acá, que es una visión externa a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, catalogaron estos incendios como una tormenta de fuego. Y entonces, yo creo que es innecesario agregar más elementos, pero como resumen, digámoslo así, entre el 18 de enero y el 5 de febrero, la superficie afectada en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío fueron 280.500 hectáreas,
de plantaciones, 77.000 de bosque nativo, 76.000 de praderas y matorrales, 31.000 de terrenos agrícolas y 1.700 de otros terrenos. En total, casi 500.000 hectáreas. Hubo 417 incendios durante la catástrofe. Entonces, y en el momento más crítico se quemaron 114.000 hectáreas en 14 horas. 114.000 hectáreas en 14 horas, con una velocidad de propagación mayor a 6 kilómetros por hora. Ahora, acá hay otros datos, pero esos ya los conocen ustedes, y que han quedado desgraciadamente en el olvido, porque además nunca fueron difundidos. Por ejemplo, nunca, por razones obvias, nunca se vio el combate al fuego, porque era imposible. Entonces lo que siempre se veía un señor que estaba con unas hojas de palma ahí tratando de apagar el incendio por ahí cerca de su casa. ¿Ah? Pero obviamente que era imposible meterse en medio del fuego para ver la actividad de los brigadistas. Entonces no hubo registro alguno de una acción heroica. Cuando se habló del supertanker o de Ilyushin y toda la carencia de medios aéreos para apagar el fuego, no se decía que gran parte de esa tarea la realizan los brigadistas a ras de piso, no desde el cielo, no desde que cae el agua, una parte se evapora antes de llegar y la verdad es que el agua humedece la superficie para que los brigadistas puedan trabajar, pero en verdad el fuego lo apagan los brigadistas. Entonces, todo eso no se vio. Yo quiero dar otro dato, que es uno de los más importantes de todos. Se construyeron o se trazaron 517 kilómetros de cortafuegos. Es como de aquí a Concepción, de cortafuegos, a pulso, en gran parte. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esta dimensión del trabajo realizado? Que tuvimos 11 muertos, con 500.000 hectáreas quemadas, 11 muertos. Hace 3 semanas atrás, en Portugal se quemaron 50.000 hectáreas, hubo 63 muertos. En Portugal, es un país de la OECD, de la Unión Europea, ¿ya? Donde se produjo ¿Y por qué? Bueno, porque este tipo de incendios, con su propagación, desde luego llegan a sitios poblados y no hay nada que hacer. Bueno, estos 517 kilómetros de cortafuegos impidieron que en Chile hubiese una catástrofe de tremendas proporciones. Hubo una oportunidad a principios de febrero, cuando todo el Concepción costero, el Gran Concepción costero estaba rodeado de un anillo de incendios. Esa noche fue realmente de terror en la ONEMI, en el COE, porque veíamos las imágenes, ¿ya? Y estábamos contra el tiempo digo yo que estaba sentado aquí en Santiago, pero trazando cortafuegos para impedir que los incendios llegaran a los centros poblados de Concepción, de la zona costera. Y se logró. Los incendios tomaron unos días en apagarse, pero no atravesaron porque se establecían estas especies de carreteras de tierra, digamos, de 300 metros, 400 metros, para que el fuego no pasara por el cielo, digamos, por el aire. Y desde luego no por abajo, digamos, a ras de piso. Entonces, por lo tanto, hice una primera, no está de más recordar hoy día las dimensiones que tuvo esto y las dimensiones del trabajo realizado, del trabajo humano realizado. Bueno, eso no está en ningún lugar registrado. Ahora, permítame contarle otro elemento que tuvo una enorme importancia y nos sirve para ver qué tenemos que hacer para adelante. Cuando los incendios estaban iniciándose en la sexta región, eran los primeros días de esta emergencia, en la sexta región, de esa zona Pumán, que bueno, la diputada doña Alejandra conoce muy bien esa zona. Cuando estaba ocurriendo esto, el ministro Undurraga señaló que disponíamos de seis retroexcavadoras o material de tonelaje para cortafuegos. 6 del Ministerio de Obras Públicas, disponibles. Bueno, esa noche dimos una especie de instrucción para que
se examinara toda la capacidad, bueno, con un estado de excepción de catástrofe se pueden tomar algunas medidas discrecionales, digamos, pero que se viera toda la capacidad de este tipo de maquinarias que sirvieran para los cortafuegos en toda la región, incluyendo la disponible por Codelco, y que toda se trasladara para allá, a la zona afectada, toda la posible, de encontrar en toda la región, y así ocurrió. La Cámara Chilena de Construcción cooperó activamente en esto, porque lograron detectar qué maquinaria había en las construcciones usuales de edificios o de obras que estaban en toda la región. Entonces, la Cámara Chilena de Construcción, detectó, se comunicó con las empresas que realizaban estas obras para disponer de estos recursos. Y todo silenciosamente, sin que nadie lo supiera. Bueno, todo este caudal de materiales se fue a la zona y posibilitó que se construyeran los cortafuegos que impidieron. Esa zona es bastante densa, la de la sexta región es bastante densa, y por lo tanto era muy probable que cualquier poblado, cualquier caserío pudiese ser afectado por la llama. Entonces tuvimos 11 muertos en total, de los cuales 7 combatiendo el fuego, en distintos modos, digamos. Por ejemplo, los 2 carabineros que murieron en la séptima región. Pero, por lo tanto, hubo 4 víctimas propiamente tales, digámoslo así. Uno de los cuales, un caballero que volvió en Santa Olga, fue porque volvió a la casa. Le dijeron, usted no puede volver. Bueno, volvió el caballero. Pero en Santa Olga nosotros sacamos 1.500 personas, 1.400 personas, sin un accidente, de un lugar, no sé si ustedes lo conocen, pero es un lugar completamente, es una especie de meseta enorme, que está realmente casi aislada. Bueno, hubo una operación de rescate de 1.500 personas sin ningún problema, con niños, ancianos, etc. Bueno, o sea, cuando se ve la reacción, normalmente se toman en cuenta aspectos visibles o tangibles. Y personas, autoridades hablando, o autoridades en el terreno. Pero todo esto que tiene que ver con personas de carne y hueso, con instituciones a las cuales esas personas sirven. Los brigadistas son de la CONAF, todos estos que construyeron los cortafuegos son del Ministerio de Obras Públicas o también en parte del Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Agricultura que estuvo entregando forraje, qué sé yo, en situaciones de mucha emergencia, etcétera. Todos esos son personas que son héroes realmente y que estuvieron ahí anónimos, que estuvieron trabajando durante 3 o 4 semanas. Bueno, ahora bien, lo importante es que ustedes lo saben, pero la estructura que tiene el Estado para reaccionar frente a estas emergencias está diseñada en normas jurídicas, ¿no es cierto? El Decreto Supremo 156, que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, que se publicó en el 2002, y también las declaraciones de estado de excepción constitucional de catástrofe, que esta vez en un momento estaba dictado para 4 regiones del país, que permite una actividad más rápida del Estado, un despliegue de recursos mayor y además deja en un estado de doble mando, digamos, así que es uno de los problemas que tenemos que arreglar a las regiones entre la autoridad militar y la autoridad civil. Este es uno de los problemas a los cuales me voy a referir, que es uno de los temas que estamos entrampados, en el buen sentido de la expresión, que estamos en duda todavía en sus detalles para las modificaciones que hay que hacer a la ley de UNEMI. Entonces, por lo tanto, nos movimos con la estructura vigente, que es escalonada además, tanto por las alertas, eso lo saben ustedes, por las alertas como por las personas que se van incorporando a las estructuras que van tomando decisiones. Pero aquí yo quiero plantearle inmediatamente algo que vimos en la práctica. Me voy adelantando, esto está al final de esto, pero ¿qué, por ejemplo? Le hablé de los cortafuegos, de los retroexcavadores, del material. Bueno, desde luego que nosotros tenemos que, esto ni siquiera es legal, pero tenemos que tomar decisiones de tipo administrativo porque es necesario que destacar en todo Chile, descentralizadamente, un stock de materiales de este tipo, de retroexcavadoras, motoniveladoras, etcétera. Que claro, hay que mantenerlos activos en distintas obras que se determinen,
pero que tienen que estar disponibles para desplazarlas inmediatamente a un lugar cercano. Fíjese que nosotros tuvimos bomberos hasta de Iquique o de Arica. Vinieron bomberos para acá. Tenían que traer ¿cómo se le llaman? Coches cama, algo así, o camiones cama, los carros. Tenían que traer carros de otros lugares de Chile. Venían los bomberos y sus carros. Entonces, claro, porque hay un desequilibrio, una asimetría en el país en la disponibilidad de materiales. En algunos lugares hay mayor disposición y donde quizás no hay incendios, desde luego la región metropolitana, ¿no es cierto? Y en lugares donde se produce esto, bueno, no hay nomás. Por parte del Estado, obviamente, se puede, como se hizo acá, se recolectó todo lo que había disponible, pero básicamente, por parte del Estado, decir, mire, hay un lugar donde hay esto, desde luego nos vamos a cuestiones más complicadas, medios aéreos. Nuestros medios aéreos, salvo los de Carabineros y desde luego los de la CONAF o los que arrienda CONAF, que eso nos mete en otros líos, porque acuérdense ustedes que entramos en este lío de este enredo que había con instituciones que estaban cuestionadas jurídicamente en Europa. Pero, salvo la CONAF, la mayoría de los medios aéreos de Chile, o todos, por decirlo, no están reconvertidos, aptos para, o adecuados para combatir fuego. Entonces hay que agregarles, hay que modificarlos, o derechamente comprar algunos, para esos fines, que no solo en helicóptero, también son C-130, por ejemplo, los Hércules, digamos, que hay aviones C-130 que solo son para combatir, son turbinas, para combatir fuego. Bueno, entonces hay que modificar el stock de este tipo de medios, que involucra mucha plata, pero hay que hacerlo. O los existentes, dotarlos de los aditivos necesarios para combatir fuego. Pero hay que formar los pilotos también. Nuestros pilotos de Carabineros, y para qué decir de la Fuerza Aérea o del Ejército o la Armada, bueno, son pilotos de guerra. No están formados para combatir fuego, que es algo bien especial, bien específico. Tampoco tan complicado, pero es necesario formarlos rigurosamente, digamos. Y por lo tanto, fíjense las experiencias que tuvimos frente a esto y las consecuencias que tiene, que no tiene que ver con el mando, la ley, sino con la disponibilidad del Estado de tener todos estos elementos para poder combatir diligentemente una emergencia inmediatamente. Bueno, ahora, la reacción, ustedes saben, hay toda una bitácora bien detallada de la reacción del Estado. Eso ustedes lo tienen, pero eso está completamente. El general Toro, que dirige la ONEMI como gobierno militar, es un hombre que es ordenadito en materia de operaciones, va registrando todo minuto a minuto. Y por lo tanto, desde el 1 de enero que se hizo la primera declaración de alerta temprana en Valparaíso, hasta, fines de febrero, después hubo otra emergencia, pero aislada. Bueno, fue funcionando la estructura, digamos, a la perfección en términos de sus deberes. Otra cosa es sus efectos, por todo lo que acabo de señalar acá, pero el aparato público funcionó adecuadamente durante todo este tiempo. Ahora, hay que decir, y esto tiene que ver con lo que voy a decir al final respecto de las leyes, de las modificaciones hacia el futuro, hay que decir que el doble mando funcionó muy bien en la región, estamos hablando, funcionó muy bien en gran parte por el buen criterio de los jefes. O sea, un buen entendimiento entre los intendentes y los jefes militares en cada región. Además que la Presidenta de la República dispuso, esto no está en la estructura normativa de las emergencias, pero la Presidenta de la República dispuso que se dirigieran ministros para permanecer en la región, de acuerdo a las necesidades de ese minuto. Entonces, Carlos Furche fue a la sexta región, a la séptima región fue el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, a la octava región fue el ministro de Obras Públicas, Undurraga. La razón era que estuviesen ahí encima porque en cada lugar, cada ministerio tenía
su tarea más cercana, digamos. Carlos Furche, porque ya había pasado la emergencia misma del incendio, pero lo que se necesitaba era un apoyo directo para los agricultores o los empresarios, digamos, afectados. Y en la región del Maule estaba José Antonio Gómez, porque ahí efectivamente era la zona más afectada en ese minuto por los incendios mismos, digamos, evacuaciones, etcétera. Y en la región del Biobío había más bien una presunta, hubo zonas afectadas, pero no se extendió por toda la región. Y ahí lo principal era por la cantidad de gente, de lo densa de la población, la cantidad de habitantes, los cortafuegos. Estaba Undurraga con esa tarea. Pero la presencia de ministros alteraba todavía más el mando. Porque ahí en el COE regional, cuando veíamos del COE nacional, veíamos las pantallas y veíamos las autoridades sentadas, bueno, veíamos que había un ministro, el intendente y un almirante o un general. Entonces, efectivamente, eso desde el punto de vista estrictamente, del funcionamiento estrictamente sin tener en cuenta a las personas, es complicado. A una altura, incluso hubo problemas en un momento determinado por la escasez de recursos aéreos, en que las regiones ahí en las pantallas pedían las mismas cosas, y no se les podía asignar desde Santiago a cada uno lo que pedía. Entonces, estábamos aquí peleando con un ministro, y bueno, y el general tenía su posición, el intendente parecía, pero en verdad estuvieron armónicos, pero claramente, sin considerar esta faceta humana, digámoslo así, eso es necesario revisarlo muy bien en la nueva ley. Tiene que explicitarse muy bien las líneas de mando, quién toma qué decisiones, etcétera. De otro modo, eso se puede convertir en un caos. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando se hace a pesar de eso, entendiendo que las Fuerzas Armadas, voy a meterme al tiro en este tema, a pesar de eso, entendiendo que las Fuerzas Armadas en verdad están respaldadas para actuar completamente solo en un estado de excepción constitucional, actuaron antes de que se declarara este estado. Y desde luego es una actuación casi de sentido común, hasta que no se produce un problema. Porque con un muerto, por ejemplo, ya tendría que aparecer por qué estaba actuando ahí, por qué en circunstancias de que jurídicamente era anómalo de que hubiese una actividad de Fuerzas Armadas sin que hubiese estado de excepción constitucional que la respaldara. Ahora, entonces las Fuerzas Armadas actuaron en la emergencia prácticamente colaborando al bien común, digamos, pero con esta limitación que es necesario corregir en la nueva ley. O sea, es necesario establecer qué mecanismo se establece para que las Fuerzas Armadas actúan sin estado de excepción constitucional. Porque luego estado de excepción constitucional, estado de catástrofe, altera el disfrute y el pleno disfrute de los derechos fundamentales, desde luego, y además, desde luego, altera el mando regional, pero es de excepción, como su nombre lo indica. Es solo mientras hay una calamidad pública, como lo dice la ley. Calamidad pública, como dice la Constitución. Calamidad pública, y por lo tanto no siempre hay calamidad. En la región de O'Higgins la calamidad pasó en un momento determinado y vino el tema de la reconstrucción y todo eso. Entonces, pero era necesario todavía tener ese mando. Ahora, en la Araucanía, lo digo porque ha sido objeto de muchos debates, qué sé yo. En la Araucanía hubo también brotes de incendio en la región limítrofe con la 8ª región. En la región norte de la Araucanía hubo incendios. Entonces, por lo tanto, el estado de excepción constitucional de catástrofe fue establecido por eso, porque los incendios no distinguen límites administrativos, pasaban para la 9ª región. Y por lo tanto, entonces, no se decretó, como se dice ahí, para militarizar la zona. Incluso más, hubo dos oportunidades en que casi se producen incidentes con consecuencias muy jodidas. Uno en Temuco-Ilcuy, que apedrearon a una patrulla militar. Bueno, la patrulla militar, con buen criterio, el jefe de la patrulla se retiró y le encargó que fuera carabineros que tienen experiencia en el trato con los comuneros, y ahí se produjo un armisticio. Pero pudo haber sido bien complicado si la reacción de la patrulla hubiese sido netamente militar, digamos, por lo demás de acuerdo a las órdenes que tienen. Hubo 2 veces
dos situaciones complicadas en la Araucanía. Pero fue por eso, porque había incendios también en la parte norte de la región. Bueno, entonces, yo les voy a agregar, no sé, enviarle a la comisión una serie de documentación que claro, pueden formar parte hasta de un acopio en un museo, pero yo tengo la costumbre de ir juntando papeles, entonces yo, por ejemplo, los reportes diarios de la ONEMI que teníamos en el COI, yo los tengo prácticamente todos, o casi todos los días. Y ahí están con anotaciones al margen y qué sé yo. Y es posible ahí ver la evolución día a día, ¿ah? De todo. Entonces yo voy a enviarlo. Yo no quise llegar con un carro de supermercado, como fui con la interpelación, que fue con un carro de supermercado con documentos, pero tengo más o menos para eso, pero es bueno que la comisión los tenga. Después se van a perder, eso no se van a quedar, pero ahí está la evolución y está los documentos de la ONEMI, los documentos de la Dirección Meteorológica, etcétera, todos los informes que las distintas, los de Carabineros, el detalle del uso de medios aéreos, día a día, para dónde iban los aviones, qué sé yo, con qué órdenes, etcétera. Todo eso está. O sea, yo le voy a enviar todo eso a la comisión porque es bien ilustrativo para ir viendo la evolución día a día de cómo se fue manejando la crisis. Ahora bien, ustedes saben, hay una, esto lo voy a dejar acá, pero hay una bitácora global, ¿no es cierto?, de los hitos del manejo oportuno de esta emergencia. Está con la evolución, ¿ah? Pero hay que referirse al proyecto de ley del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que está en el Congreso. Y desde luego, o sea, la historia de este proyecto de ley tiene que ver con el gran terremoto de febrero del año 2010. El presidente Piñera envió un proyecto en marzo del año 2011 y que sufrió una serie de una evolución durante los primeros años. Más bien se fue tratando sin grandes urgencias, pero avanzó, ¿ah? Ahora, tuvo los mismos problemas que después del año 14, cuando fue enviada una indicación sustitutiva global, digamos. Y es que en la Comisión de Defensa hubo problemas entre la Comisión de Gobierno y de Defensa, pero que reproduce lo que acabo de señalar aquí, ¿ah? Entonces renacían los antiguas sospechas y desconfianzas del mando militar o el mando civil y qué sé yo. Entonces fue como quedándose en esa fase, se entrampaba y después volvía a la tramitación y se avanzaba en realidad poco. Pero a partir de estos incendios, esta tramitación ha ido tomando más cuerpo, especialmente o casi solamente en la fase, entre comillas, prelegislativa, para mandar un proyecto que verdaderamente pueda tramitarse con alguna rapidez. Y cuando hablo de prelegislativo, hablo en dos ámbitos: el intragobierno, donde desde luego está el Ministerio del Interior por un lado, el Ministerio de Defensa por otro, y Hacienda, que está siempre alerta de que no nos excedamos en las cosas que se ponen en las leyes, pero también gobierno-oposición. Y debo decir, con bastante satisfacción, de que estando en el Senado este proyecto ahora, hemos tenido una muy buena interlocución política con el senador Alamán e indirectamente con otros senadores, pero el senador Alamán ha sido muy activo en examinar el proyecto y en ir haciendo indicaciones o observaciones muy útiles para despejar, para entregar un proyecto más despejado. Vamos a ampliar entre los senadores a un grupo un poquito más extenso para ir consultándolo, digamos, de tal modo que pueda tramitarse en el Senado con más rapidez. Porque en el Senado es donde se atascó otras veces, especialmente la Comisión de Defensa del Senado. Entonces, ¿qué es lo que
aquí hay una lista, se las leo, porque ¿en qué consisten estas indicaciones, esta reforma a la ley? Primero, el proyecto se simplificó ya con las observaciones de Alamán, ¿no? Se simplifica, estaba demasiado lleno de colgajos también el proyecto en una primera redacción. Después se incorpora la especificación de establecer un mando único. O sea, ¿quién preside el comité? O los comités, el comité de emergencia nacional o los regionales. Ministro, intendente, gobernador o alcalde. Eliminando así el jefe de emergencia y dejando clara la dirección técnica y la dirección política. Por ejemplo, durante los incendios, más de alguna oportunidad se produjo un debate, digo yo, no llegó a pelea la cosa, pero entre lo técnico y lo político, entre la CONAF por un lado, en cierto modo algunas superintendencias que habían ahí, con el mando político, entre comillas, ministro o subsecretario, y el mando militar. Ahora, en el campo nacional no hay mando militar, pero sí hay una participación que es muy importante del jefe del Estado Mayor Conjunto. Porque a la larga, como hay distintas ramas involucradas en la emergencia, especial, por ejemplo, en Concepción, la emergencia estuvo a cargo, el estado de excepción, de un almirante, que es el oficial de mayor rango en Biobío, en la región. Entonces estaban involucradas las distintas ramas también. Entonces, por lo tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto juega un rol muy importante presente ahí en el Estado, en el Comité Nacional. Pero muchas veces se producían este tipo de problemas técnicos. La CONAF admitía que había que mandar determinados tipos de medios para el tipo de incendio que había, pero otros estaban preocupados de los sitios poblados, que no era un problema de la CONAF, era un problema del Ministerio de Obras Públicas o de la vivienda. Entonces hay siempre problemas de decisiones que, al no tener un mando claro, para cortar el queque finalmente no digo tomar decisiones, porque cortar el queque, yo olvido que esto está siendo grabado, así que discúlpenme el chilenismo, pero eso hay que tener cuidado. Después, también se elimina la distinción entre la constitución de comités que operaban en fase preventiva y comités de respuesta, dejando una sola institución flexible capaz de adaptarse. Esa es una crítica que surgió siempre, la gradualidad de reacción. Entonces, el tener un comité para una fase preventiva, viene el incendio, puede venir, después cambiaba la estructura. Entonces, la idea más bien es mantener desde el inicio de una alerta preventiva, tener la misma institución que vaya reaccionando frente a los distintos niveles de la emergencia y no ir cambiando según la gravedad de la inteligencia. En relación a los planes y las políticas de riesgo y emergencia, se simplifican los instrumentos y se mejora la reacción para facilitar su comprensión e implementación. Esto también es economía legislativa. En el capítulo de Fuerzas Armadas incorpora los requerimientos de la Comisión de Defensa del Senado, o sea, lo que pidió la defensa. Primero, establece un concepto claro de las tareas de las Fuerzas Armadas vinculadas a la emergencia. Dispone la necesidad de la mantención de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en caso que sus medios fueran utilizados para la emergencia y mantiene el mando operacional de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas en sus respectivos comandantes en jefe. Esta segunda parte es importante que se aclare esto, es decir, dispone la necesidad de la mantención de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en caso que sus medios sean utilizados en la emergencia. Esto, en buen castellano, significa lo siguiente, que obviamente la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas nunca deben interrumpirse. Ningún día deben interrumpirse. Siempre puede producirse una situación de emergencia bélica o militar. Nadie puede prever eso. Entonces, por lo tanto, si hay un incendio y los medios están ocupados del incendio y se produce una emergencia militar o bélica, bueno, esto se prevé ahí que siempre debe mantenerse esa capacidad estratégica mínima, sin perjuicio que los medios estén utilizados en el combate de los incendios.
Eso, aunque parece raro de señalar porque la gente cree que bueno, que eso no produce, efectivamente no se produce casi nunca, en 100 años o más no se ha producido, pero un principio completamente indiscutible del alistamiento militar es que las capacidades siempre tienen que estar disponibles sin que ningún segundo se interrumpa. Entonces, por lo tanto, eso está corregido también. El hecho, y por lo tanto esto también lleva consigo lo que yo le señalé hace un rato atrás, de que hayan medios descentralizadamente situados para los efectos de utilizarlos sin necesidad de pedirlo al otro lado del país para que manden medios y además dejen vulnerables, digamos, las capacidades estratégicas. Bueno, por último, yo quiero señalar algo que está también en desarrollo, como se diría en términos periodísticos, que es la reconstrucción. ¿Ah? Yo tengo una documentación que se las voy a entregar. Hay un informe, creo, el último. Hay la actividad que cumple el subsecretario Sergio Galilea a cargo de la reconstrucción en la séptima región, especialmente en Santa Olga, que fue claramente en un todo, en un compacto, digamos, la situación, símbolo de la afectación, donde no quedó nada, digamos, nada. ¿Ah? Este es un peladero, digamos, todo fue consumido por el fuego. Bueno, la reconstrucción ha marchado bien. ¿Ah? Y está por cumplirse, o se cumple estos días, pero está por cumplirse ya el medio año, digamos, de la actividad. ¿Ah? Que se ha desarrollado allá. Ahora, aquí hay que dar cuenta de lo siguiente. Esta no ha sido una actividad meramente del Estado. Estoy hablando de Santa Olga, bueno, hay actividad de reconstrucción en todas partes, pero en Santa Olga es como el símbolo, y en todas partes ocurrió algo parecido. No solo se ha empleado medios del Estado. Ha habido una cooperación eficiente, clara, incluso en magnitudes importantes del sector privado. En Santa Olga, por ejemplo, cada uno de los edificios sociales que se están construyendo, o qué sé yo, el colegio, el centro de formación técnica, el hospital o el centro médico, digamos, todo eso tiene una especie de sponsor privado. Y eso ha hecho también que el esfuerzo se ha hecho como comunitario, digámoslo así, y por lo tanto también hay materiales para la construcción de casas, etcétera, y también hay aportes del Levantemos Chile o qué sé, otras instituciones para la construcción. O sea, ha confluido el país en la reconstrucción de Santa Olga, realmente. Y ya hay casas que se están haciendo, y yo creo que prontamente, no sé en qué tiempo más, pero pronto, no sé, en un par de meses, ya podrá, creo yo, hacerse un acto público que dé cuenta de lo que se ha hecho. La idea, además, ahí, la promesa fue reconstruir la ciudad, no como era porque habían problemas, desde luego, por eso que hubo tantas dificultades con los incendios, pero para las mismas personas que vivían allá, pero una buena ciudad. Por ejemplo, va a tener la electricidad a ser conducida bajo tierra, que o sea, va a haber una ciudad moderna en ese lugar apartado de Chile como todo un símbolo. Ahora, en el resto de los lugares afectados también hubo una pronta respuesta por parte del Estado. Yo estuve en Navidad, por ejemplo, hace unos meses atrás. En Navidad se entregaron una serie de apoyo a los pequeños, medianos, por parte de INDAP, en medio de los propietarios, agricultores, y así han habido actividades en distintas partes de las afectadas que han ido dando cuenta de la actividad que el Estado ha desarrollado con todo su equipo institucional, digámoslo así. Por último, tengo que decir que el nuevo proyecto de la nueva ONEMI, como se la daban llamar, yo creo que va a estar muy pronto listo para ser enviado, que es una indicación, técnicamente es una indicación sustitutiva grande, digamos, prácticamente un nuevo proyecto que se va a enviar pronto, creo yo. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Tenemos que tomar el acuerdo de prorrogar. Entiendo que se toma hasta que el ministro conteste las preguntas de los parlamentarios. Me ha pedido la palabra el diputado Tarut, la diputada Alejandra Sepúlveda y Sergio Espejo. En ese mismo orden, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecer la presencia del ministro del Interior
He escuchado con mucha atención lo que es el proyecto, que me parece bastante bien en general. Voy a partir por lo último que dijo el ministro en términos de seguridad, es decir, que la participación de las Fuerzas Armadas no pueden descuidar lo que es la defensa. Y eso es por la experiencia que tuvimos durante el terremoto. Porque después del terremoto grande del 2010, como ustedes saben, en un país vecino hubo movimientos militares. ¿No es cierto? Así que eso no se puede descuidar. A ver, yo quiero señalar varias cosas. En primer lugar, respecto a lo que fue la emergencia misma, cómo se manejó en un principio, comparto lo que dijo el ministro en términos de que a veces habían diferencias, etcétera, en quién manda, digamos. Yo estuve durante toda la emergencia, ministro, en mi región del Maule. Y quiero decirle que en un principio vi mucha descoordinación, hasta que la Presidenta de la República tomó la decisión de nombrar a un ministro encargado de cada región. Y a nuestra región le tocó el ministro de Defensa, el ministro José Antonio Gómez, quien hizo, a mi juicio, un muy buen trabajo. Yo me puse a su disposición no solo como parlamentario del Maule, sino que también como presidente de la Comisión de Defensa. Y trabajamos en conjunto bastante bien. Y ahí se pudo ordenar las cosas. O sea, es muy importante quién ejerce el mando en caso de una emergencia. Yo tengo claro que el país nunca había vivido una emergencia de incendio de esta magnitud. Hemos vivido otras, de otro tipo, terremotos, tsunami, etcétera. Pero esta emergencia nunca no había tocado. A mí me tocó vivir algo en Australia como embajador, no el más grande de los incendios, pero uno también muy, muy potente. Y ellos tenían una enorme organización, los australianos, porque para ellos es cotidiano. O sea, los incendios en verano en Australia son cotidianos, son permanentes. Y eso nos puede llegar a pasar, porque con los cambios climáticos, con la falta de lluvia, con la sequedad del verano, Dios mediante no tengamos nada el próximo verano, pero yo creo que hay que estar preparados para el próximo verano lo que pueda acontecer. Entonces, el proyecto está bien, pero usted sabe, ministro, los proyectos se demoran, pues, pasar, comisiones, etcétera, de aquí a que lo aprobemos, quizás cuánto tiempo va a pasar, entonces hay que estar preparado para la contingencia. Por otra parte, ministro, el tema de la ayuda internacional. Yo quiero señalar aquí en esta comisión de que vi en el ministro del Interior una excelente disposición cuando se trató de agilizar la llegada a Chile del supertanker. Y el ministro acogió eso en forma muy rápida y muy bien. Lo que pasa es que abajo el ministro había gente que no estaba tan rápida en esto. Lo digo con toda franqueza. También, incluso más, el Iluchen también, porque todos vimos al embajador ruso que hace la oferta pública, un día lunes. Y el ministro fue embajador también, sabe que esas cosas se hacen primero con la Cancillería, después se hacen públicas. O sea, se la hizo públicas porque el embajador ruso la hizo antes. Y resulta que pasaron 4 días para que aceptara la oferta de lucha, mientras éramos 6 regiones que nos estábamos quemando. Entonces, la verdad es que a uno le cuesta mucho comprender. Le están ofreciendo ayuda. ¿Por qué no la aceptan? ¿Por qué no la aceptan de inmediato? Eso yo hasta el día de hoy no lo entiendo, ministro. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Además que no estábamos preparados para una emergencia como esa. Entonces, toda ayuda que viniera de Argentina, de Perú, de donde sea, bienvenida la ayuda. Entonces, el tema es el siguiente, ministro. Yo quisiera señalar de que de parte del director de la CONAF vi una actitud realmente impresentable con respecto a la ayuda internacional. Impresentable. Y lo digo con todas sus letras. Es inaceptable, porque estábamos viendo una emergencia tremenda. Había gente que estaba arriesgando sus vidas. En Santa Olga fueron 1000 casas quemadas. 1000 casas quemadas. Tal como dice el ministro, afortunadamente las fatalidades fueron mínimas, pero tuvimos fatalidades, gente que falleció. Entonces, hay una actitud, a mi juicio, que no entiendo realmente. No sé si el ministro me la podrá explicar, pero yo no la entiendo. Si a uno le están ofreciendo ayuda,
¿Por qué no lo acepta de inmediato? Entonces, ese es un punto que me gustaría aclarar y que me gustaría que después quede en el informe que va a emitir esta comisión, porque a mi juicio es impresentable. Y también, con respecto a la ayuda internacional, ministro, fíjese que vi en la prensa de que al director de la CONAF se le pregunta si hay una evaluación sobre las actividades que realizaron todos los medios aéreos. Y el director de CONAF dice que no hay nada. Que no hay nada, que eso no se ha hecho, que el personal está preocupado de otras cosas. Y fíjese que antes de 48 horas, como los magos que sacan un conejo, aparece un informe. Entonces yo no sé si usted podría regalar esa información, ministro, para hacérnosla llegar, porque primero el director de CONAF dice que no tiene nada, y 48 horas después aparece el informe. Me pareció extrañísimo. Así que le pediría si puede hacerlo también. Salen también lo que fueron las ayudas internacionales, que vi en la prensa, que fueron por alrededor de 5 millones de dólares. Y fíjese, ministro, de que una sola donación de 5 millones de dólares durante la emergencia fue donada por Emiratos Árabes, por una gestión de nuestro embajador de Chile. Y además, como usted sabe, hay otra gestión del mismo embajador para la reconstrucción de Santa Olga, también por 5 millones de dólares. Y se están firmando los protocolos porque ellos van a financiar toda la red de agua potable de Santa Olga. Pero eso no figura todavía, no sé si usted podría averiguar con CONAF los gastos, dónde se realizaron, y enviarnos un listado detallado, digamos, de todo lo que fue la ayuda internacional. En consecuencia, bueno, termino, presidente, señalando de que me parece bien, digamos, lo que ha presentado hoy día el ministro. Y que ojalá esto se apure, porque, como digo, las emergencias pueden llegar y tenemos que estar preparados. Y nuevamente terminar señalando que de parte del ministro yo encontré una excelente disposición. Gracias, presidente. Diputada Alejandra Sepúlveda, vamos a hacer todas las preguntas, ministro. Sí, gracias, presidente. Ministro, nos alegra tenerlo acá porque lo habíamos estado esperando ya en varias sesiones, estábamos ya medio molestos porque no asistía. Entonces, y queríamos conversar con usted es el jefe de gabinete, el jefe político, y yo creo que estas son, más allá de las decisiones económicas, son decisiones políticas. Yo creo que en términos de lo hemos aprendido harto de catástrofes. Y yo creo que lo que hemos aprendido del sismo, por ejemplo, lo que tuvo que ver con todas las modificaciones de tipo de los estándares estructurales que se hicieron, etcétera, hoy día nos permite tener, ¿no es cierto?, un terremoto grado 7 y solo asustarnos y saber, ¿no es cierto?, que no se van a caer las carreteras, las construcciones, lo que tiene que ver con las viviendas, etcétera. Si tenemos una alerta de tsunami, yo creo que la ciudadanía hoy día está preparada, ¿no es cierto?, y sabe cuáles son los lugares donde... O sea, yo creo que hemos aprendido mucho en términos de por lo menos de sismo y de tsunami. Sin embargo, en el tema de incendio, todavía nos queda un aprendizaje largo. Y como bien usted decía en la exposición, lo que tiene que ver con el cambio climático y todos los antecedentes, uno tiene la sensación, además por lo que han planteado los técnicos aquí, que esto va a volver a ocurrir. Que esto va a volver a ocurrir. Y el problema que tenemos con los pastos hoy día, hemos tenido sectores, o sea, este año relativamente lluvioso, y tenemos pastos, que eso significa después, ¿no es cierto?, una complicación adicional. Usted tocó la ley de la ONEMI, que yo creo que sin duda es un pilar y una estructura importante dentro del sistema de emergencia. Sin embargo, a mí me preocupa la ley de la CONAF pública, que yo creo que es otro sector en donde hemos tratado de ir avanzando, pero decirle que esta CONAF pública, o sea, si no hacemos esto, el inmovilismo en el sector es absoluto, claro. El Servicio Nacional Forestal Público. O sea, la Contraloría General de la República ya ha dicho que no puede ejecutar absolutamente nada si no existe, ¿no es cierto?, una CONAF pública. Este hibridaje ya no nos sirve y no da cuenta tampoco de las emergencias. Entonces, se han tratado 3 veces de legislar en torno a esto y las 3 veces en estos últimos 10, 15 años, ¿no es cierto?, no se ha podido precisamente por las complicaciones que hemos tenido en relación al recurso humano, lo que coloca Hacienda, además, más de 3.500, 4.000 millones de pesos ahí, pero que son insuficientes, yo diría, para lo que se necesita
para que los trabajadores puedan ser traspasados como corresponde. O sea, a mí lo que me preocupa, por su intermedio, presidente, es que nosotros podemos volver a fracasar nuevamente en legislar en términos de la CONAF pública por no tener esta, y yo aquí hago apelo al jefe de gabinete político, de que el ministro de Hacienda tiene que buscar la fórmula y el director de presupuesto tiene que buscar la fórmula, porque no podemos volver a cometer el mismo error de no sacar esta ley por un problema de lucas o de entendimiento con el personal de la CONAF. Lo segundo, presidente, es lo que usted ha dicho de los brigadistas, que yo comparto absolutamente. Ellos son los grandes héroes en conjunto con los bomberos en esta jornada. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer el análisis de lo que está pasando con los brigadistas. Tenemos más de un 60% de recambio en los brigadistas. Son personas súper jóvenes, casi como los asesores que usted tiene en el ministerio, y eso significa ahí... Está bien, sí, hay que preparar a los jóvenes, y hay que someterlos a una rigurosidad absoluta. Entonces, frente a eso, a mí lo que me preocupa es que hay gente que se prepara 4 días, 4 días, una semana, y sale al fuego, con 350.000 pesos de renta, de sueldo. Entonces, si nosotros queremos tener los primeros combatientes del fuego ahí, no podemos tenerlos bajo en estas condiciones, part-time, por un periodo de tiempo, y no hacer el esfuerzo de tenerlos para nosotros lo que hemos llamado el periodo de invierno, para poder prevenir los incendios forestales. Me preocupa eso. Yo creo que también tenemos que involucrar lo que tiene que ver con los gobiernos regionales. Hoy día los gobiernos regionales tienen recursos, podemos hacer un nivel de coordinación, sobre todo lo que tiene que ver con las compras de maquinaria, en una coordinación que usted ha manifestado correctamente y que yo la comparto. ¿Cómo vamos a adaptar a las Fuerzas Armadas, para que también sean complementarios en la adaptación de los incendios? Porque hay una brigada especializada, pero una brigada pequeña que sale inmediatamente con bomberos y con los brigadistas, pero no es el foco más importante. Y decirle además que lo que nos preocupa es que hay un concepto aquí que tiene que ver con la estructura productiva que hemos tenido en torno a la producción de bosque. Que, ojo, yo creo que eso es... No hemos sido absolutamente ni una crítica en términos de lo que hemos hecho en desarrollo forestal en este país. O sea, hoy día nos dicen ya no podemos construir Santa Olga, ¿no es cierto?, o cualquier comunidad rural, ¿no es cierto? Las comunidades rurales estaban antes incluso que los bosques, y los bosques llegan a invadir la comunidad rural sin la capacidad de planificar los sectores rurales. Entonces, ¿quién está hablando de qué vamos a hacer en desarrollo de los bosques en los 20 años que quedan? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la planificación de desarrollo rural, ¿no es cierto?, en lo que queda? Los bosques invaden el territorio, porque no existe una planificación. Y lo otro, hay algo que no se vio, que tiene que ver con las mujeres recolectoras de hongos, de frutos silvestres, de plantas medicinales, que lamentablemente han sido prácticamente invisibles, y son mujeres jefas de hogar, mujeres que llevaban el sustento en época de invierno, ministro. Gracias. He sido lo más metralleta posible. Diputado Espejo. Gracias, presidente. Yo quiero primero valorar que el ministro nos señale, por su intermedio, presidente, que la indicación sustitutiva que se anuncia en el caso del nuevo sistema de emergencia esté avanzando. Yo le quiero decir al ministro, porque nobleza obliga, que en esto el senador Andrés Saldívar ha jugado un rol muy significativo, no solo el senador Alemán, sin perjuicio del rol que él esté jugando en esta materia, que por supuesto vale la pena destacar. Ahora, yo, ministro, me quedo muy preocupado con su intervención. Me quedo muy preocupado por varias razones. La primera es porque, obviamente, el nuevo sistema de emergencia es una solución de largo plazo. Pero cuando usted señala que en la emergencia pasada nos movimos con la estructura vigente, yo le quiero decir, habiendo vivido el incendio desde el primer día, porque mi casa está precisamente donde el incendio se originó, muy cerca, en el sector de Isla de Yaquil, que la capacidad de mejoría con el actual sistema a mí me parece que es enorme. Si usted mantiene las reglas mientras las cambia, yo le quiero decir que lo que yo vi fue no un desorden los primeros días, yo vi mucho desorden
prácticamente durante la totalidad del proceso. Le quiero decir que vi al intendente de mi región en un lugar de la región, que vi a la gente de la ONEMI en otra, sin perjuicio que nosotros tenemos, creo, una muy buena directora de ONEMI, pero eso es lo que a mí me tocó ver. Le quiero decir que vi un manejo absolutamente intuitivo, que fue necesario que el subsecretario del Interior se constituyera en la región para que algún orden se comenzara a producir. Y le quiero plantear mi enorme preocupación porque no veo que, a la luz de lo que ocurrió durante estos incendios, nada en la operación de los comités operativos, ni el regional, ni los provinciales, ni los comunales esté cambiando. Nosotros llegamos a tener un alcalde acá que señaló que él era el único que sabía de esto en Chile y que era hora de escucharlo. Pero lo que le quiero plantear, con toda franqueza, por su intermedio, presidente, es que, por lo menos en la operación práctica de esto, aquí hubo intuición y yo no veo, de verdad, y me encantaría que usted me pudiera señalar lo contrario, no veo un aprendizaje a partir de eso para lo que viene ahora. Todos, incluyendo el director de CONAF, nos han señalado que la próxima temporada viene con alta probabilidad compleja también. Esperemos que no lo sea, pero puede serlo. Sabemos que la compra de equipamiento toma tiempo, por las licitaciones públicas, por todo lo que hay que hacer, que las decisiones de arriendo, si se van a hacer por los trámites administrativos, toman tiempo. Pero aun cuando no cambiáramos nada en la capacidad material, ¿qué ha cambiado a la luz de este aprendizaje, de lo que nos ocurrió ahora, en la capacidad humana para enfrentar? Yo no he visto capacitaciones, puedo estar equivocado, pueden existir, pero no he visto capacitaciones del equipo político a cargo de la gestión de emergencias hacia lo que viene. Entonces, quiero plantearle mi preocupación porque veo que ya estamos en el mes de julio, estamos a la vuelta de la esquina de la nueva temporada de incendios y la verdad es que el trámite de la nueva ONEMI no nos va a resolver el problema que tenemos. Y por último, señalarle también que yo creo que aquí ha habido, francamente, falta de interés, yo no sé si de las Fuerzas Armadas, o de las autoridades políticas por utilizar los recursos que ellas disponen. No se requiere un estado de excepción para recurrir logísticamente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas intervienen en operativos médicos, las Fuerzas Armadas estuvieron, cuando se produjo el accidente en Juan Fernández, estuvimos la mitad de la Marina recorriendo, dando vuelta en torno a la isla, lo que es muy importante por razones humanitarias. Pero la verdad es que uno no necesita. Tenemos estas brigadas de incendios que cumplen un rol hoy día en segunda línea. Yo le quiero decir, mire, se lo digo con enorme respeto por toda la gente que hizo un esfuerzo enorme trabajando, pero en la misma comuna de Navidad que usted describe, a mí me correspondió en un momento decirle a un camión del ejército a dónde tenían que dirigirse para contribuir con los brigadistas de CONAF, para apagar el incendio. Y la broma que me hacían los brigadistas de CONAF era que uno reconocía al brigadista de CONAF del brigadista del ejército, del brife, no por el color, porque eran todos amarillos, sino porque el brife tenía el uniforme limpiecito y el brigadista de CONAF venía absolutamente negro del fuego. Entonces, yo creo que, sin perjuicio de que los estados de excepción permiten abrir la billetera, permiten determinadas cosas, la verdad, incluso por lo que usted señala respecto del rol de los ministros. Fíjese usted plantea conceptualmente, y es interesante el punto que hace, el poner una autoridad distinta complejiza, no resuelve. El punto que hacía a través del presidente, el diputado Tarud, también es correcto. Cuando llegaron los ministros, algún orden adicional se produjo, si eso es cierto, nos pasó con el ministro Furche en la sexta región. ¿Ya? Pero estamos a la vuelta de la esquina de la nueva temporada de incendios y yo, ministro, me quedo súper preocupado porque me temo que respecto de esto no estamos incorporando de verdad lecciones con los recursos que tenemos, con la estructura legal que tenemos, que no está cambiando a la velocidad que todos quisiéramos, incluyéndolo usted, por lo que lo escucho, vamos a tener que enfrentar. Eso es, presidente. Diputada Denise Pascal. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro que esté con nosotros. Alejandra tocó algunos temas que yo iba a tocar. Ya, yo creo que, y lo mismo que el diputado Espejo, yo tengo otras preocupaciones.
usted habló de la regionalización, etcétera, de la necesidad de sacar cosas de la región metropolitana. Yo represento la región metropolitana, la zona rural de la región metropolitana, y tuvimos tantos incendios como las otras regiones. Toda la zona de San Pedro y Alhué tuvimos incendios que tuvieron que realmente llegar brigadas, incluso tuvimos brigadas argentinas trabajando allá, dada la situación que teníamos de que no continuara el incendio hacia los Altos Cantillana y pudiera llegar a Santiago. ¿Ya? Entonces, yo creo que no hay que mirar en la región metropolitana solo la parte urbana. Acordémonos que también tenemos bosques, tenemos zonas rurales y tenemos situaciones de agua tan graves como muchas otras partes donde no hay agua y no hay cómo sacar agua. ¿Ya? Los aviones tenían que ir a los tranques de Valparaíso a buscar agua. Ya no nos olvidemos de eso. Yo creo que es bueno tenerlo presente para las emergencias futuras. Melipilla año a año ha tenido incendios. Yo llevo 20 años en la zona y 20 años, y fui gobernadora durante 6 años, y 20 años llevamos incendios en la zona alta de San Pedro y del Hues. ¿Ya? Y seguimos con las brigadas que no están instaladas en nuestra zona, sino están instaladas en Valparaíso o en la sexta región. Entonces yo creo que un poco lo que tocó Alejandra con respecto a las brigadistas de la que tienen que ver que realmente con los temas de incendio, yo creo que hay que ahí una mirada que me parece que la CONAF tiene que llevar a cabo mucho más profunda de la continuidad de las brigadas de incendio. Por lo menos tienen que existir brigadas de alerta previa. No podemos estar con las brigadas siendo contratadas como fue el año pasado a final de año. Ya en septiembre tenemos inicios ya de incendio en alguna zona y muchas veces no tenemos brigadas. Van los bomberos a apagarla. Yo creo que ahí hay un tema que preocupa, ¿ya? Previniendo el futuro. No me voy a referir a las mujeres que viven de recolección de hongos y de otros subproductos del bosque, porque yo, Alejandra, y han pasado olvidadas, ¿ya? No existen, ¿ya? Y sus recolecciones hoy día eran parte de sus vidas durante el invierno. Otro tema, obras públicas, vialidad. La mayoría de los incendios, por lo menos en mi zona, se han iniciado en los bordes de los caminos. ¿Ya? Vialidad no tiene brigadas, ya como existía antes, provinciales y municipales, para poder limpiar los pastos de los bordes de los caminos. Ya no existen. Y no existen hace años. Y el 80% de los incendios en mi zona partieron de los bordes de los caminos, de los pastos altos. Entonces ahí hay un tema de obras públicas que tiene que hacerse cargo de las carreteras. O sea, este año que ha llovido y que estamos viendo cómo están los pastos, además los pastos hoy día tenemos menos ganado, por lo tanto se gasta menos el pasto porque hay menos ganado. Entonces los pastos los vamos a tener muy altos este año y vamos a tener la preocupación correspondiente. Yo creo que ahí hay un tema de falta de coordinación de obras públicas de vialidad con los municipios para ver cuáles son los puntos ejes donde parten los incendios para tener una preocupación mayor. Y lo otro, ya por lo menos en mi zona las gobernaciones trabajaron súper bien, yo tengo que reconocer, ambos gobernadores estuvieron presentes constantemente, el intendente lo vimos poquito, ¿ya? Pero están los gobernadores. Yo no lo vi, y yo estuve harto en terreno, ¿ya? Lo vimos poquito, ¿ya? Bueno, en la tele hay mucho, se ve harto, ¿ya? Pero sí los gobernadores estuvieron presentes y trabajaron súper bien, y eso tengo que reconocerlo. Pero la coordinación con los municipios es mínima. Y yo creo que donde parte realmente el ejercicio del primero que está al frente es el municipio. Si nosotros no dotamos de la fuerza necesaria a los municipios para que tengan educación por una parte con respecto a los temas que la están teniendo hoy día un poco mayor, ¿ya? Y las herramientas necesarias para que tengan las capacidades de coordinarse, podemos tener un ejército aquí, ministros aquí, intendentes aquí, pero quienes están en terreno y quienes primero vislumbran los incendios son los municipios. Y nosotros les damos poca importancia, ¿ya? A lo más les entregamos colchonetas para las emergencias, a lo más, ¿ya?
Entonces yo creo que ahí falta una coordinación y ojalá en la nueva ley de la ONEMI haya una coordinación mayor de las gobernaciones con los municipios y de darle herramientas a los municipios para que realmente sean los primeros correspondientes. Yo creo que eso, ya podríamos hablar de muchos otros temas, Pero está bien con presidente, pero yo creo que con eso ya tenemos suficiente más todo lo que han dicho los otros. Muchas gracias, diputada. Bueno, agradecer, ministro, su presencia. ¿Quieres hacer una consulta? Ya. Bueno, presidente, por su intermedio, más que voy a saludar, por supuesto, que al ministro. Más que nada quiero hacer un comentario. Y tal como usted también lo expresaba en su exposición, y reconociendo, ¿no es cierto?, todo el daño que causó este magno incendio que nos afectó entre diciembre, enero y febrero, de más de 500.000 hectáreas, ¿verdad?, que fueron consumidas por el fuego. De acuerdo a la información que uno, y existiendo toda la temática del cambio climático, igual que el tema de la marea roja, vamos a tener que de alguna forma saber convivir, quizás de aquí al futuro, con estas amenazas, ¿no es cierto?, que nos lleva la naturaleza. Y de acuerdo a la información que uno ha recogido y ha recopilado, y por eso por ahí va el mensaje, tengo entendido que en el ataque del fuego en la parte aérea hubo como 14 modelos de aeronaves distintas entre aviones y helicópteros que estuvieron trabajando y funcionando en todo lo que es el proceso para coayudar a combatir, ¿no es cierto?, este gran incendio que afectó a gran parte del territorio nacional. Entonces, aquí han aparecido diversas opiniones de distintos especialistas también, por supuesto, y también, por supuesto, de autoridades, porque no todos los aviones, cisternas, ¿no es cierto?, algunos dicen, son efectivos para controlar los incendios. Como también, ¿no es cierto?, apareció que el supertanker que llegó de Estados Unidos, también era un avión que no era útil, digamos, dada la naturaleza de la geografía que tiene Chile, no era muy efectivo para el combate de estos incendios. Entonces, aquí, por supuesto, que hay aviones, helicópteros, que son los que también hay que tomar la decisión en torno a su uso y en qué momento usarlo, y me imagino que en qué parte también del territorio nacional usarlo. Incluso tengo entendido que en la misma CONAF existe un debate en torno a cómo enfrentar este tema de incendio por la parte aérea. Entonces el mensaje va, ministro, como también es una temática que no es menor, me refiero a las inversiones. Entonces, obviamente que los organismos dependientes de la Administración del Estado tengan el mayor rigor y cuidado en torno a las futuras inversiones que el país, ¿no es cierto?, va a requerir en torno a esta problemática, como también, además de las inversiones, de la compra, ¿no es cierto?, de este tipo de equipamiento, también, por supuesto, los arrendamientos que se produzcan, porque me imagino que, tal como decía un colega, ya estamos en el mes de julio y tenemos que estarnos poniendo nerviosos para lo que viene en la próxima temporada, sobre todo veraniega. Más que nada eso es un téngase presente, ministro, en torno especialmente a las inversiones que quiere hacer el Estado en la protección, ¿no es cierto?, de sus habitantes por esta temática de los incendios forestales. Bien, yo hacer una consulta, ministro. Aquí hemos tenido 2 veces al director de CONAF. En la primera, la verdad que fue una visita que desde mi punto de vista bastante eficiente, no aportó mucho. En la segunda visita, que fue la semana pasada, entregó un informe bastante completo con respecto a lo que hay que hacer y en qué se tiene que invertir. Con bastante detalle, incluso con algunas inquietudes que han planteado algunos parlamentarios o la parlamentaria en términos de la cantidad de brigadistas, en términos de cómo tiene que ver la coordinación con las municipalidades. Bastante detalles de ello, que son con respecto a las inquietudes de algunos parlamentarios. Pero lo que me llama a mí la preocupación es con respecto a saber, caso eso que está preparando CONAF, va a tener el respaldo económico para hacerlo. Porque si no hay una voluntad política para poder hacer eso, la verdad que nos vamos a quedar en análisis de un experto por un lado, el análisis de experto por el otro, lo que queremos comprar o adquirir, pero no teniendo los recursos, no teniendo el apoyo central del gobierno y que pasa por una voluntad política,
que algunas veces la voluntad política va bien más dirigida en términos a rentabilidad electoral y no a un tema que tenga que ver con la preocupación que tenemos todos los chilenos. Entonces, eso a lo mejor no está claro todavía, ministro, con respecto a aquello, pero saber cuál es la dirección o qué opinión tiene usted por lo menos con respecto a aquello. Eso. Muchas gracias, señor presidente. A ver, voy a intentar responder a todas las preguntas. En primer lugar, es cierto que el apoyo internacional, la cooperación internacional en este tipo de emergencias, presenta complejidades cuando en su manejo, digamos. Hay un aumento de la oferta externa en la medida en que va aumentando un incendio y se va sabiendo esto, tanto los medios de comunicación como quienes se dedican a esto. En esto hay oferentes privados, o sea, que están atentos al negocio, digámoslo así, y desde luego oferentes públicos, o sea, los estados que ofrecen su ayuda, ¿no? Y ustedes vieron, tuvimos ayuda de países limítrofes y también de países como Portugal o España, que están habituados a este tipo de emergencias y que incluso su cooperación sirve para un ejercicio de ellos mismos, digamos, ¿no? Combatiendo incendios más complejos, digamos, quizás. Pero entonces hay dos tipos de emergencias, de oferentes, digamos así. En la que fluye de país a país, tiene desde luego mecanismos bastante establecidos a través de las vías diplomáticas. Eso funciona relativamente rápido. Ahora, en términos de la oferta privada, es más complicado por dos razones. Primero, porque hay una burocracia, entre comillas, inevitable por el cuidado que hay que tener frente a esto. Se trata de medios que vienen al territorio nacional y ahí hay toda una serie de burocracia establecida que hay que ir sorteando. Y después empieza, como ya lo decía el diputado Tarú, empiezan a funcionar nuestros defectos culturales, digamos, y de problemas entre las instituciones. Muchas veces, no lo digo que sea exactamente igual acá, pero digo nomás, que muchas instituciones se ven como autosuficientes para hacer algo y no necesitan no creen necesario tener apoyo distinto, digamos. Ahora, hay aspectos también técnicos, completamente técnicos, que en el caso del supertanker produjo un problema inicial muy desafortunado, ¿no es cierto?, que fue la evaluación que hizo el director de la CONAF, que en verdad realmente él se estaba refiriendo a una eficiencia técnica en cuanto a lo que se podía esperar y a lo que se podía hacer, y no más bien a lo que el auxilio de un avión tan impresionante como ese iba a causar, no solo en la práctica, sino que en la expectativa masiva de los chilenos respecto a combatir el fuego. Ahora, pero desde el punto de vista estrictamente concreto, digamos, toda la operación del supertanque está completamente ordenada en una bitácora que fue hora tras hora de cómo se gestó y cómo se materializó. Y en realidad, tomando en cuenta todas las complicaciones posibles, es cierto, yo debo agradecer además y dar testimonio al diputado Tarú. Desde muy principio estuvo muy activo en buscar, como antiguo y como avesado experto, avesado, perfecto, antiguo y avesado ya, experto en cuestiones internacionales, no, en serio, avesado experto en cuestiones internacionales, inmediatamente se puso a disposición y empezó a dar cuenta de alternativas que existían y cómo se podía acelerar esto. Pero también él ha sido embajador, el diputado Tarú, y sabe que, claro, las complicaciones burocráticas muchas veces son malas consejeras en los trámites internacionales, digámoslo así. Pero miren, yo aquí tengo una bitácora al día y hora de cómo se fue gestando todo respecto no lo voy a latear, pero está aquí, está día y hora
y actividad. Día 19 de enero a las 16:52. Sirve mucho la comunicación electrónica para establecer exactamente la hora. 16:52. El CEO Dieter Linenberg envía información técnica del avión 747-400 a gerente de protección contra incendios forestales de CONAF para considerar sus servicios. 21 de enero, 11:33, jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI reenvía correo al director ejecutivo CONAF adjuntando presentación con oferta económica al Gobierno de Chile por servicio del avión, porque en principio había una oferta económica, había que pagar el avión. Posteriormente entró en acción el aporte privado para ayudar a esto, que agilizó esto. Directora de la Fundación Viento Sur envía correo con la oferta del... Entonces está todo en verdad desde el momento en que se inició esto hasta el momento en que el avión estuvo acá, realmente pasaron algunos días nomás. Lo que pasa es que lo más rápido que se pudo, en verdad, pero lo que pasa es que la expectativa de la ayuda y la desesperación de cómo los incendios se propagaban, y además la burocracia inherente a todo eso, se confabularon para dar la imagen de que aquí se había actuado con lentitud y un tanto de desidia. Ahora, pero yo me quiero referir a otro tema que ha puesto en el tapete el diputado Tarú con mucha pertinencia, porque en la seguridad de Chile no solo se pone en juego cuando ocurren estas emergencias, en términos de mantener la capacidad estratégica de respuesta ante cualquier situación de emergencia política, digamos, sino también que el país presenta, con estas emergencias, presenta sus vulnerabilidades también. Presenta sus vulnerabilidades. O sea, si alguien quiere estudiar y traquear toda la capacidad de reacción que el Estado tiene frente a problemas emergentes, se pone muy a prueba siguiendo la evolución de cómo se reacciona frente a esto, incluyendo la relación entre el mundo militar y el mundo civil, etc. Entonces también estamos como servimos como de conejillo de India, digamos, para análisis que se hacen respecto de cómo nosotros funcionamos y también la vulnerabilidad territorial. Yo hace poco tuve que enviar por razones jurídicas, ¿no es cierto?, como ministro del Interior, un oficio al Ministerio Público respecto de lo que fue hubo una investigación a raíz de la denuncia del cartel del fuego, como se llamó, que es una investigación jurídica, o sea, judicial. Pero yo le llamaba la atención sobre el cuidado que había que tener de ingresar a los elementos electrónicos de la ONEMI, porque ellos fueron a investigar los correos y todo eso, les corresponde pero el entrar en todos los aparatos electrónicos de ONEMI es muy delicado, porque allí todo lo que hay adentro son documentos reservados del Estado de Chile. Son reservados, y ahí hay una norma del Código Procesal Penal, el artículo 209, que establece cómo se hace ingreso y registro, que se llama, en lugares especiales. Uno de los cuales es aquel lugar donde hay autoridades públicas o hay documentos reservados. Y yo le hice ver, para recordarle nomás, que en la ONEMI hay documentos reservados. Todo lo que está puesto adentro es reservado, porque esto está lleno de planos electrónicos de Chile, dando cuenta de todas sus facetas, digamos. Entonces, eso es bastante delicado. O sea, aquí también hay un elemento de seguridad que hay que tener en cuenta en el manejo de emergencia. Después, doña Alejandra Sepúlveda, varias preguntas, pero realmente me da la oportunidad de contestar muy concretamente. El proyecto CONAF, claro, nos interesa a nosotros, por eso se envió, y la verdad es que da cuenta hubo un trabajo previo también para impedir que se produzca un problema con el personal, que era una de las grandes dificultades de pasar la CONAF desde esta estructura anómala de ser una especie de servicio público que no lo es, digamos, que no es tal. Aquí una cosa bien extraña la CONAF como estructura jurídica. Entonces había que sincerar la CONAF como un servicio público.
Hay que sincerarlo como un servicio público. Y ahí había algunos problemas, no con los brigadistas, sino con el personal de planta de CONAF. Hay que pasar a ser de ser funcionarios, de empleados privados, digamos, a público. Entonces ahí hubo que arreglar esto. Y en segundo lugar, bien dice la diputada Alejandra Sepúlveda, bien dice que un tema a preocuparse es el contingente de brigadistas. La verdad es que claro, ahí hay dos temas. Primero, su renovación, pero además hay que aumentar la cantidad, ¿no es cierto? Y por otra parte, su juventud, ¿no es cierto?, que lo lleva a que en tareas tan complejas como las que abordan es necesario. Y me salto a lo señalado por el diputado Espejo, por su intermedio, señor presidente, que en relación a la preocupación que a él le asiste, el que se haya hecho poco, y él se refirió a algo que es bien importante, que lo anoté porque en verdad no había reparado en eso, pero el que se mantenga, o sea, tenga lugar una preparación, una capacitación permanente de todo tipo de personas que tendrían que participar en una emergencia, como ya lo vimos, además, que tienen que participar. Y desde luego esa es realmente una alerta que hay que tener muy en cuenta. Ahora, el tema caminos. ¿Ah? Hay una de las innovaciones que tiene esta nueva legislación, tanto la CONAF, la nueva CONAF, el Servicio Nacional Forestal, como la nueva ONEMI, y otras normas que hay que introducirle modificaciones como los planos reguladores, etcétera, es lo siguiente, que efectivamente ninguna ley, y por lo tanto ninguna institución del Estado o privada, tienen a cargo la limpieza de determinados lugares en Chile. Hay tierras de nadie, entre un camino rural, por ejemplo, un camino, la reja, la berma de ese camino, el bosque, alguno de ustedes lo decía, el bosque que está, la explotación de un bosque no tiene límites en el sentido de la cercanía que tenga con el camino respectivo. ¿Ah? No está en el camino, pero está al lado, entonces por lo tanto cualquier incendio inmediatamente, si tenemos un camino de 4 metros de ancho, al otro lado hay casas, ¿no es cierto? Bueno, va a pasar Entonces hay un tema de tierra de nadie diseminada en el territorio nacional, porque no es municipal, no es de los propietarios, no es de obras públicas, o no es... ¿De quién es eso para los efectos de su limpieza? ¿Ah? Entonces en estas normas jurídicas se aborda ese tema para establecer de quiénes. Ya se vio en los problemas, en los incendios de Valparaíso, que algunas quebradas no pertenecían, entre comillas, a nadie para los efectos de ser limpiadas, digamos, de los elementos que producían la combustión. Bueno, entonces ese tema está viéndose, y también, aun cuando sea complejo desde el punto de vista privado, ¿ah? Se intenta una regulación del espesor y de la conformación de los bosques. ¿Ah? Si ustedes uno va llegando a Europa, ¿no es cierto?, y mira desde arriba, mira a Alemania para abajo, Suiza, ve que no hay ningún bosque interminable, que no se vea nada. Son como pedazos de bosque, separados por espacios libres. Entonces, por lo tanto, es difícil que en esos lugares se produzcan grandes incendios. En esos lugares realmente hay temperaturas muy altas y por lo tanto, pero está regulado la configuración de los bosques. Acá no. Bueno, entonces todo eso es objeto de las modificaciones legales que hemos enviado. En la ley del nuevo CONAF aparece, yo creo, está este tipo de regulaciones. Bueno, después las recolectoras, fíjese que a mí también me sorprendo yo, y es bueno sorprenderse por cosas que uno tiene por qué saber todas las cosas, pero yo recuerdo muy bien que en medio de la crisis había una referencia permanente a este tipo de personas que quedaban, entre comillas, sin sustento, sin ser propietarios de nada. ¿Ah? Entonces estaban los recolectoras, o las recolectoras, que son normalmente mujeres. Estaban también todo el personal que trabajaba en los aserraderos, en la parte, en la séptima región, para el lado de Constitución. Bueno, ahí, claro, hay todo un personal que trabaja en torno a los aserraderos.
y que habiendo dejado de trabajar, esos quedaban sin trabajo, ¿no? Entonces por eso me sorprendo que yo voy a averiguar que cómo se ha ido y por qué, como dicen ustedes, que hay un abandono y que nadie finalmente se preocupó, seguramente, claro, porque no estaban encasillados desde el punto de vista formal en ninguna actividad, en ningún ministerio, digámoslo así, y las ayudas van por la vía de los ministerios respectivos a los ámbitos formales que están bajo su tuición. Entonces, es muy importante saber esto porque hay que hacerse cargo de esa situación. Hubo muchas personas informales que quedaron sin sustento. Ahora, los gobiernos regionales, desde luego, pero yo quiero tomar esto tomando las municipalidades que hablaba, que hacía mención la diputada Pascal, también el diputado, bueno, prácticamente varios de ustedes han señalado este tema. Mira, la verdad es que, claro, hay esta estructura de la ONEMI, que es la entidad a cargo de la emergencia, no hay que olvidarse de eso, no es un ministerio el que está a cargo de la emergencia, es la ONEMI que tiene determinadas instancias, ¿eh? Pero la ONEMI es la que centraliza esto. Bueno, hay ahí una gradualidad que es como la base de cómo se van constituyendo los comités, la gradualidad que va desde del municipio hasta el país, digamos. ¿Ah? El municipio, después la provincia, la región, el país. Bueno, y efectivamente, claro, eso está en el papel así, pero efectivamente hay de nuevo una asimetría de medios de los cuales disponen los distintos niveles. ¿Ah? Entonces, eso también es un elemento más para recoger e incorporar a la indicación esta sustitutiva, porque en verdad deben ser, pero yo creo que deben ser simétricos las capacidades que dispone cada nivel, digamos. Porque hay incendios que no pasan de la comuna, no pasan más allá. Entonces no hay para qué meter al intendente ahí o a otra autoridad, simplemente basta con que el alcalde lo afronte. Ahora, el diputado Espejo, con su venia, señor presidente, bueno, se queja, en el buen sentido, digamos, hace ver su preocupación porque vio desorden siempre. Yo admito eso y reconozco que, y no es una disculpa, pero hay que explicarse por qué se produjo eso en un país que en América Latina tiene fama de ordenado. ¿Ah? Yo hasta hace poco era embajador en Uruguay y estaba allá cuando se produjo los tantos el tsunami de Copiapó, creo, o de la cuarta región, y se vio, y mostraron allá en la televisión la ordenada evacuación de 1,5 millones de personas en todo el borde costero, y realmente fue una noticia ya. Y a mí me decían, lo felicito, embajador, por su país, que es capaz de mover 1 millón de personas tranquilamente conversando. Se veía la gente subiendo de Valparaíso, subiendo para arriba, tranquilamente conversando, los grupos. Pero es digamos, tenemos fama de ser ordenado. Entonces, efectivamente, esto para algunas, sí, pero yo no estoy consolando ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Hay que hacer honor a esa fama en el siguiente sentido. Yo creo que el desorden que se produjo, desde luego, tiene que ver con una emergencia sin precedentes que desconcertó a medio mundo también, ¿ah? Sin precedentes. Entonces, por lo tanto, y además con una expansión tan rápida. Yo debo confesar aquí, el diputado Espejo, un hombre preocupado de su distrito y de su gente, de su representación, era majaderamente insistente en llamar y en pedir cosas y en dar informes de cómo iban las cosas, si está con las llamas en su casa, alrededor de su casa, mamá. Entonces, no, me consta que su preocupación era por estar en medio de la emergencia. Y claro, efectivamente yo puedo imaginarme que había una cierta, o sea, ahí hay un desorden, porque hay un desorden estructural, institucional también, que se manifiesta en esto. Entonces, ¿quién hace esto? ¿A quién le corresponde? ¿A quién llamo? ¿Quién tiene a cargo esto? Bueno, eso, en este tipo de las deficiencias de esa estructura quedó de manifiesto en esta emergencia. Ahora, no se necesita una ley para tomar en cuenta eso y comportarse de manera más ordenada después. Hubo algunas emergencias breves después de esto y el funcionamiento fue bastante más compacto, digamos, en la ONEMI, ¿ah? y en sus ramificaciones regionales. Ahora, aún así, yo me di cuenta en Navidad que había bastante conformidad con lo que había ocurrido.
cuando fuimos allá y tuve una reunión ahí con el alcalde. Además el alcalde estaba bastante satisfecho y era un hombre cooperador, digamos, y se veía como, no sé, yo vi una actitud bien positiva. Claro, había pasado su tiempo, ¿no es cierto? Llegamos después que no había emergencia. Ahora, pero yo tomo muy en cuenta los rasgos que señala el diputado Espejo, el manejo intuitivo, esto y sobre la capacitación y para tener capacidad de aprendizaje, como señala. Ahora, después, el tema de las Fuerzas Armadas, que se ha señalado acá, el tema de su falta de interés o más bien capacitación de segundo orden. Es que es así. O sea, los brigadistas del ejército están formados para trabajar en la segunda línea. No están formados para ser brigadistas tal como los de la CONAF. Porque se entiende que ese es su pega. El auxilio atrás, el transportar las cosas, el auxiliarlo con las cosas que van necesitando los brigadistas. Metido casi en el fuego, pero no con el fuego. Entonces, es cierto, por lo tanto, que lo que hay que hacer, pero eso lo hemos hablado con el ministro de Defensa, que estos brigadistas del ejército deben tener también una capacitación para funcionar como tales, como brigadistas propiamente tales, digámoslo así. Por eso esa distinción de que las personas estaban con el uniforme de limpiecito, porque efectivamente estaban ahí en el auxilio, no estaban metidos en las llamas, en las brasas. Después, el tema de los ministros. Acá parece que el diputado Morales hacía relación a eso en algún minuto respecto del ministro, o fue el Espejo, no sé. Pero en verdad los ministros se parecen a lo que antes existía en los viejos tiempos de la República pre-73. Se llamaba ministro en campaña. Los más viejos aquí, yo debo ser el más viejo de todos. ¿Ministro en campaña? Mucho más viejo que Tarún. Pero me acuerdo. Sí. Antes, claro, había un terremoto y el presidente de la República designaba un ministro en campaña. Y ese seguramente en virtud del artículo 33 de la Constitución, que está vigente todavía, de que se asigna a un ministro, el presidente puede asignar al ministro una tarea específica. Bueno, ministro en campaña. Me acuerdo Juan de Dios Carmona, ministro de Defensa, fue ministro en campaña para el terremoto del año 65, por allá por Petorca, en esa zona. Ahí se va. Entonces, había un mando inmediato delegado del presidente de la República en el lugar, un ministro. Entonces, claro, era ordenada inmediatamente, se ordenaba por presencia, como ocurrió con los ministros que se desplegaron en la zona, y por lo tanto, pero esa figura tiene que ser más institucionalizada. Ahora, después, la diputada Pascal. Región metropolitana, no, en realidad yo me estaba refiriendo más bien a lo urbano. O sea, efectivamente, desde luego en la región metropolitana siempre hay incendios, incluso se mantuvo largo tiempo el incendio ahí en la región de Angostura hacia la costa, que se mantenía más en lugares bien inaccesibles, que era difícil llegar y por lo tanto seguía el incendio y nos preguntábamos siempre en el COE, ¿por qué sigue el incendio ahí? Bueno, porque no se puede llegar. Y aquí tenemos que hacer un pase a lo que se hablaba, parece que el diputado Berger hablaba sobre la multiplicidad de medios aéreos, porque en verdad no todos los medios sirven para todos los lugares. El problema es que nuestro país tiene tantas irregularidades de terreno que prácticamente hay que tener varios tipos, según el lugar donde está operando el medio. Desde luego, todos estos lugares que tenemos con montes y quebradas, qué sé yo, bueno, simplemente lo único que sirve es el helicóptero. No se puede operar con otro avión. No se puede, no pueden entrar. Entonces, por lo tanto, no es tan fácil decir, bueno, traigamos cuestiones grandes para que tirar al agua. Bueno, esos pueden operar, qué sé yo, en Kentucky o no sé yo, en Canadá, donde no hay ninguna accidente aéreo. Por eso es que era tan complicado muchas veces otorgarle misiones al supertanque o al Iluchen. Y el Iluchen era más maleable porque es más pequeño, se adaptaba más
a las irregularidades. Pero el metro, sí. El supertanker llegó a volar a 60 metros de la tierra. No, sí, pero 60 metros de altura. sí, pero sin montes. Ah, bueno, claro. Entonces, este es el tema. Claro, hay un terreno más o menos parejo, bueno, se desplaza estupendamente, ¿ah? pero con irregularidades es más complicado. Estoy terminando los tipos de medios. Claro, es un problema de inversiones, de montos. Y lo tomo con la pregunta del diputado Morales. Claro, hay un problema de montos, o sea, cualquier inversión que se tenga que hacer, inversiones mayores, digamos, para estar mejor equipado, involucra harta plata. ¿Ah? Especialmente porque tenemos que dirimir qué compramos. Ahora, la enseñanza de esta pasada nos indica que algunas cosas que tenemos, medios que tenemos, sirven. Desde luego helicópteros, ¿eh? Los helicópteros que tenemos, pero además los C-130, o sea, los Hércules, que son aviones muy de multipropósito, como se llama, que sirven para muchas cosas, y lo que el C-130 que vino un peruano, Chile tiene C-130, pero no los tiene para como turbina, un brasileño, exactamente. Pero necesitamos, por lo tanto, tomar esas decisiones que son de nivel mayor, digamos, para operar con medios propios. Pero también aprendimos mucho a contactarnos internacionalmente con los medios, con los demás países para tener rápidamente apoyo de otros lugares, digamos. Entonces, espero que tengamos la capacidad de respaldo económico, o sea, más financiero. Son caros estos medios, entonces hay que ver cómo invertimos mejor los recursos. Pero ojalá que todos estos mecanismos los vamos arreglando antes que empiece la época de incendios, ¿ah? Porque para terremotos y otras cosas no hay época. Any moment. Fíjense ustedes, viene llegando, veo llegar a la diputada Proboste, que con sus visitas nos ha presentado, me recuerda, digamos, que ahí en esa zona, en la tercera región, nosotros tenemos problemas de pueblos completos que están mal ubicados para lo que está viniendo ahora, no desde luego para décadas o siglos que están, pero que están completamente mal ubicados, en medio de una quebrada, que tienen aluviones inevitablemente. Entonces vimos el otro día otros mecanismos que no pueden ser trasladar un pueblo entero, pero hay que tomar otras decisiones ahí que es harina de otros costales para otras. Ojalá no sea una comisión investigadora. Yo le agradezco mucho por la atención y la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Por haberse cumplido objeto de la reunión, esta se levanta.